Fernando, y no sin antes agradecerle por este momento y por estos minutos u horas que vamos aprendiendo de la experiencia de Juan Fernando. Y precisamente le iba a pedir si podemos grabar, dado de que hay varios profesores que justo en este horario están con clases y yo he prometido poderle transmitir la grabación. Entonces veo que Juanfer está grabando. Muchísimas gracias. Bien, Juanfer, lo dejo. Muchísimas gracias, gracias por la asistencia. Como bien mencionaba la licenciada María Esther, creo que son tiempos diferentes y en ese marco, la verdad que por lo menos he visto muchísimo apoyo desde la universidad hacia los docentes y obviamente eso motiva a que uno pueda poder aportar desde lo que se sepa para poder quizás conversar algunas herramientas que nos sean útiles a todos. En ese sentido, permítame, quiero compartirles una pequeñísima presentación y vamos a realizar un par de ejercicios que es un poco la idea para que lo tengamos claro sería poder trabajar en 3 ejercicios, 3 ejemplos, pero por favor siéntanse en total libertad de expresar cualquier tipo de comentario que tuviesen, cualquier duda o cualquier sugerencia, porque es lo que yo siempre menciono cuando uno puede compartir este tipo de sesiones, es tanto lo que uno se lleva como lo que deja. Entonces, por favor, son bienvenidos a tomar la palabra cuando vean conveniente. Y bueno, sin más, permítame iniciar la presentación, que entiendo que ya la estoy presentando, la estamos proyectando. Entonces, básicamente el tópico de hoy es simulación, optimización y proyección, utilizando Crystalboard como herramienta de soporte. Obviamente, todos conocemos, el Crystalboard no es la única herramienta que nos permite hacer esto, pero es bastante versátil, bastante conocida en el medio, y vale la pena un poco conversar alternativas en torno a su aplicación. En esta lógica, justamente me gustaría recalcar unas pautas relevantes a lo que involucra este taller. Bueno, lo primero, la reunión va a ser grabada y el hecho de que permanezcan conectados implica, vamos a asumir implícitamente su consentimiento para permanecer en la grabación. Se va a compartir el link de la grabación, como lo mencionaba la licenciada María Esther, por los mismos canales que se ha difundido la comunicación respecto a la realización de este pequeño y corto taller. Y en ese link de Google Drive, bueno, va a estar la presentación, se va a compartir, no hay ningún problema, los archivos de Excel que vamos a estar discutiendo el día de hoy y algunos links de interés que pudiesen tener en función del programa, ¿no? El link, por ejemplo, de videos tutoriales introductorios, algún otro link interesante que podría tenerse sobre el propio programa. Entonces, en ese sentido, bueno, básicamente este sería el arranque, pero es importante que hablemos de un temita interesante de manera global. Cuando hablamos principalmente de todos estos temas, de la hermenéutica asociada a simulaciones, optimizaciones y proyecciones, al final del día estamos hablando de una misma base común y es, al final de cuentas, darle un soporte a lo que es la toma de decisiones. Entonces, en ese caso, simplemente, por lo menos siempre que hablo de estos temas, me gusta conversar rápidamente, no voy a detenerme mucho en esto, sobre los métodos o el proceso natural de una toma de decisión. Entonces, la lógica es esta, ¿no? O sea, se nos presenta un inconveniente, un problema o lo que fuere, y si tenemos la capacidad, la experiencia y el know-how necesario, vamos directo a la solución. El problema es cuando no tenemos eso. Tanto el problema como la solución, es decir, la decisión que tomamos, son parte de nuestra realidad. El tema es que como no siempre contamos con la suficiente experiencia, el suficiente expertise para hablar de esta intuición, bueno, perdón, aquí me están enviando un mensaje que no se ve la presentación. Sí, yo tampoco veo nada. Ya. No se ve. A ver, permítame un segundo. Supuestamente estaba presentando. Un segundo. Mil gracias por hacerlo notar. Ahora. ¿Sigue negro? Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí se ve.
Ah, ya, perfecto, mil gracias, gracias. Bueno, les decía, si vamos del problema hacia la solución, obviamente es un camino vía intuición, know-how, etcétera, pero no siempre se tiene esto y obviamente necesitamos recurrir a lo que es la aplicación de modelos. Obviamente cuando hablamos de la aplicación de modelos necesitamos simplificar esa realidad, simplificar ese problema en el que estamos y poder pasar a un mundo simbólico, a un mundo matemático, a un mundo que dependerá del tipo de herramientas que usemos, ¿no? En este caso va a ser un mundo Excel, básicamente. Ahora, la resolución de ese modelo nos va a entregar resultados y en base a esos resultados y la interpretación que seamos capaces de darle, vamos a estar frente a una posibilidad interesante de hablar de una solución. Ahora, ¿por qué es importante un poquito conversar de estos tópicos? Porque esto es la base de cualquier problema de simulación, de cualquier problema asociado a proyecciones, optimizaciones, porque justamente nuestro trabajo va a ser convertir la realidad en algo que podamos administrar, resolver y, obviamente, plantear una interpretación adecuada. Pero esto nunca va a estar completo sin juicio, criterio y conocimiento de causa de lo que se está haciendo. Entonces, obviamente, esto es muy importante, el tema de administrar la experiencia, capitalizar la experiencia que se tenga en un determinado tema, porque al final del día, justamente esto es lo que nos va a garantizar, en alguna medida, tener resultados más o menos coherentes o acordes a lo que se esperaría en cualquier tipo de modelación. Muy breve ejemplo, siempre me acuerdo de esto, en el 2009 estaba dictando la materia de proyectos y un grupo de estudiantes estaba proyectando, me acuerdo, el precio de la carne. Es el ejemplo que me marcó de por vida. En esa época el kilo de la carne estaba en 18 bolivianos. Ellos hacían un modelo y me decían que habían hecho todas sus pruebas y que el precio de la carne iba a estar en 20 al año siguiente. Yo le dije, bueno, un incremento de 2 bolivianos, no, profesor, dólares. Entonces, claro, ese tipo de cosas, obviamente, ¿qué faltó acá? El juicio, criterio, y que, bueno, los chicos en su vida, por lo visto, han venido a hacer un churrasco. Pero el tema es este, en esencia, poder transformar el proceso, sistematizar ese proceso de toma de decisiones de una forma que nos pueda dar una mano. Hablemos específicamente ahora del tema de simulación, entremos directo al tema. Cuando hablamos de la simulación nos referimos esencialmente a una representación de la realidad. O sea, tratamos de captar la realidad de la mejor manera posible, tratamos de llevar un problema de ese mundo real hacia ese mundo Excel. Ahora, obviamente todo esto tiene una suerte de supuestos que vamos a discutir brevemente, que en esencia son cómo administramos nuestras variables input, es decir, las variables que van a hacer ingreso a este modelo, y sobre esas tener obviamente nociones en torno a las variables de resultado. Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo de simulación. Justamente esta es una simulación de un tornado. Estos cuadraditos pretenden ser casas. Entonces, obviamente, esto es una representación matemática de la realidad que busca, en esencia, tratar de identificar probabilidades, escenarios de ocurrencia, situaciones probables. Ahora, llevándolo a un plano más académico, más enfocado en la parte empresarial, un ejemplo de esta aplicación es hablar de la evaluación, por ejemplo, de proyectos. Entonces, donde acá tenemos una suerte de variables input que van a entregar toda su información a una caja negra, que es nuestro modelo de flujo de fondos en este caso, y nos van a entregar una caracterización respecto al BAN o a cualquier indicador que definamos para el proyecto. Entonces, esta parte es importante a nivel conceptual porque aquí nos va a hablar de tres grandes fases que tiene el proceso de simulación. La primera fase, que es bastante importante, es la caracterización de las variables de entrada, es decir, asignarle comportamientos vinculados a este punto. El segundo elemento dentro de un proceso de simulación es justamente la simulación per se, el algoritmo que va detrás de esto, y el tercer paso es la medición y cuantificación de riesgo. Ahora, esto obviamente tiene sus pormenores cuando entramos a cada una de las áreas. Entonces, en esencia, y veamos rápidamente algunos conceptos, cuando tengo datos históricos para asignar comportamientos de variables de entrada, estamos frente a la posibilidad de aplicar algún tipo de prueba o test de carácter estadístico que nos va a cambiar justamente o definir esa estructura en torno al esquema de distribuciones internas que vamos a considerar. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Va a depender del tipo de datos que tengamos, va a depender de la cantidad de datos que tengamos, porque necesitamos tener una cantidad bastante robusta, por lo menos 30 datos,
Y en este mismo sentido, también hay que considerar elementos vitales como el tema de la correlación. Bueno, no voy a profundizar en todo este detalle, solamente lo muestro porque igual la presentación, como decía, será compartida, no hay problema con eso. Acá vemos 21 opciones de distribuciones de probabilidad. Acá tenemos las primeras que figuran en el Crystal Ball, desde la distribución normal, que es la más común y conocida, hasta algunas un poquito menos conocidas o aplicadas en distintas áreas. Por ejemplo, algunas muy útiles son la distribución triangular y la distribución uniforme, que son distribuciones que necesitan muy poca información, la vamos a conversar un poquito en breve. Distribuciones de tipo log normal, que tienen bastantes aplicaciones en finanzas, distribución beta, que tiene muchas aplicaciones en lo que es gestión de proyectos, cronogramas, etcétera. La distribución gamma, que al final de cuentas es casi como que la mamá de todas las distribuciones, porque termina siendo una distribución que, transformada con algunos parámetros, se puede volver cualquiera de todas las anteriores. La distribución de Weibull, que es muy utilizada en temas de comportamiento, mantenimiento de equipos. Bueno, valores extremos, mínimo, máximo. Estas de acá son súper interesantes cuando se habla de elementos vinculados a demandas, por ejemplo, picos de algún tipo de servicio agregado, distribución logística, TD-Student, exponencial. Son varias las opciones que tenemos acá para discutir. Acá, por ejemplo, la última que figura en este cuadrito rápidamente es la binomial, que es una distribución de tipo discreta, y bueno, en la última lámina de este conjunto son todas distribuciones discretas. Adicionalmente, tiene una particularidad bastante interesante el programa, y son estas dos distribuciones del final. La distribución sí-no, al final en esencia es una distribución de Bernoulli, pero tiene la característica muy interesante de que la aplicabilidad que tienen este tipo de procesos de sí-no ayuda muchísimo en procesos de incertidumbre. Por ejemplo, estoy evaluando un determinado proyecto en un sector específico de la economía y existe, no sé, por comentarios, por distintas alternativas de información, el rumor, si quieren verlo así, de que tal o cual normativa puede cambiar y me va a afectar de esta manera. Entonces, ese escenario, qué pasaría si, lo podemos también considerar dentro de ese esquema, utilizando precisamente esta distribución del tipo sí-no. Ahora, obviamente, las definidas por el usuario es en la medida que nosotros seamos capaces de plantear y estructurar de manera bastante clara la distribución que se tomaría en cuenta o los datos que tendríamos que tomar en cuenta. Bueno, en términos de métricas de riesgo, simplemente hablar, por ejemplo, uno de los más comunes al final del día vendría a ser el VAR, o el valor en riesgo, que en esencia es un cálculo de un percentil, ¿no? Obviamente otra distribución, otro elemento súper importante en este caso es hablar de lo que son las probabilidades de viabilidad o de inviabilidad. Bien, ahora permítanme que quiero conversar rápidamente un ejemplo muy cortito sobre esto. Cuando hablamos de... Acá está. Este es un ejemplo muy básico de lo que es una simulación, pero nos va a ayudar a ilustrar un poco el proceso integral que vamos a seguir en este caso. Bueno, habla un poco de que tenemos datos históricos, de un análisis de precios, demanda, cantidad de pedidos que se hacen en particular de un determinado negocio. Nos habla sobre información en torno a la posibilidad, a la viabilidad de tomar información que varíe entre 10 y 15, por ejemplo, para costos variables. Y acá nos habla de 3 valores que serían justamente para el costo por pedido, de 5.000 y 10.000, con valor más probable de 8.000. A ver, en términos muy simples, ¿qué es lo que puedo recomendar? Cuando tengan este tipo de situaciones, cuando no tengan datos históricos, al final del día lo que vamos a tener esencialmente son estimativas. Y esta estimativa de hablar de que el costo está entre 10 y 15, no me la tengo que inventar yo, sino que se la tengo que pedir a un experto, un especialista, y eso me tiene que dar justamente un elemento de juicio, un elemento de criterio, que en este caso sería una distribución de tipo uniforme. Ahora, el tema de este otro lado, de la distribución con 3 valores, podemos hablar de una distribución de tipo triangular, la cual vamos a ver cómo interactuamos. Entonces acá es importante separar un poquito la información. Tenemos datos históricos para estas 3 variables, que están en esta pestaña, y tenemos datos, llamémosle, de juicio de experto, algún criterio que se nos estaría presentando.
El modelo en sí es esta ecuación de acá, o sea, ¿cuál es la utilidad? La utilidad va a ser el margen, precio menos costo variable por la demanda, menos el número de pedidos por el costo del pedido. Entonces, un poco, el ejemplo es bastante sencillo. Es más, lo podemos resolver acá y eso me gustaría que lo podamos ver para que discutamos cómo funciona justamente el programa y qué particularidades tiene. Entonces, de entrada, lo que necesitamos es identificar las variables de input. Estas variables de input, tomemos como referencia, serían las 5 que hacen a nuestro modelo. Es decir, tendríamos precio, costo variable, la demanda, el número de pedidos y finalmente el costo del pedido. Todas estas son variables de entrada, todas estas son variables input. Ahora, en torno a precio todavía no tenemos información. Costo variable me está diciendo entre 10 y 15, podemos tomar como referencia la mitad. Y el costo del pedido me dice, mira, está entre 5.000 y 10.000, pero lo más probable, casi posible, es 8.000. Okay. Entonces, ya tengo algunos datos sobre esta información. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si se dan cuenta, tenemos datos históricos. Entonces, por ejemplo, y esto es un ejemplo bien simple, podemos tomar como referencia datos promedios, como un punto de partida. Entonces, precio más o menos 24.6, perfecto, 24.6. Demanda, en este caso estaríamos hablando de promedio 5.014. Y número de pedidos, veamos el valor promedio, 2.93. Hablemos de 3 pedidos de promedio. Bien, entonces tomamos esta referencia. Con esto arrancamos nuestro análisis de datos input. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos justamente que crear, estructurar nuestro modelo asociado a estas 5 variables. Es decir, vamos a tener nuestra utilidad como una variable output o de salida. Esta variable output o de salida, en esencia, simplemente va a ser reemplazar esta ecuación, esta expresión en el Excel, ¿no? Es decir, precio menos costo variable por demanda menos número de pedidos por costo de pedido. Ok, entonces con estos datos, con estos valores, esta utilidad nos está entregando un valor de 36.669 pesos. Bien. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora o cuál es la idea detrás de esto? La idea detrás de esto es decirle al software, ok, mira, estos son mis datos de input, este es mi dato de output, necesito que le asignemos algún tipo de comportamiento. Entonces el primer paso, y acá lo voy a anotar porque es importante, el primer paso es la caracterización de esas variables. Esas variables input. Caracterización de variables input. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? El tema detrás de esto es que ya tenemos información tanto para el costo variable como para el número de pedidos. Entonces acá yo voy a anotar la información que tenemos. Me dice entre 10 y 15, esto vendría a ser una distribución uniforme. Y por este lado tendríamos una distribución triangular. Ahora, fíjense por favor, el Crystal Ball es un add-in de Excel. Entonces fíjense aquí arriba es simplemente un menú adicional. No es más que este menú extra que figura en el Excel. Obviamente no es parte del Excel, no es un paquete que viene con el Excel convencional, hay que tomarlo, instalarlo de manera adicional, pero trabaja perfectamente en ambiente Excel y eso es lo importante de un poco pulir la modelación en este sentido. Ahora, veamos rápidamente cómo fluiría este ejemplo. En este caso, el costo variable, estamos diciendo, tiene una distribución uniforme. La asignación de distribuciones de probabilidad normalmente la vamos a hacer a través de este botón de acá, que es el de definir su posición. Este botoncito verde, cuando abrimos el botón verde, nos muestra toda la gama de oportunidades que tenemos de asignación de distribuciones de probabilidad. En este caso puntual me está diciendo uniforme. Entonces buscamos uniforme y asignamos, acá está, y asignamos justamente en este gráfico los valores que nos interesan. ¿Y cuáles son los valores que nos interesan? Me dice, mira, el mínimo es 10. Perfecto.
el máximo es 15. Listo. Entonces, con esta información, lo que estamos haciendo, le damos a introducir y es colocar esta data simplemente que va a variar entre 10 y 15 con exactamente la misma probabilidad de ocurrencia. Y le damos a aceptar. Fíjense que normalmente cuando uno trabaja con un crystal ball, digámoslo así, de seteo ya prácticamente sin ningún cambio, sin ningún ajuste, estamos hablando que vamos a tener un color verde fosforescente, en este caso, a las celdas que sean datos de input. Veamos ahora, por favor, el caso del costo del pedido. El costo del pedido hemos mencionado que debería ser triangular. Y usamos la misma lógica. La misma lógica detrás de esto. Por lo visto aquí se me escapó el crystal ball. Ahí está. No, ¿dónde se fue? ¿Qué pasó? Ok, por lo visto mi Excel en los peores momentos, como siempre, intenta jugarme una mala pasada. Denme un segundo que lo voy a volver a abrir para evitar problemas. Pero en esencia, lo que les decía, estoy cargando simplemente la información tal cual me figura en el caso. Ahorita vamos a ver cómo procedemos con los elementos adicionales. En este caso no se abre automáticamente Excel con el Crystal Ball. De paso aprovecho de mostrar una alternativa de abrirlo sin necesidad de estar cerrando y abriendo el libro. Una alternativa siempre es la archivo, opciones, complementos com, y aquí debería estar el Crystal Ball si está instalado en la máquina que estoy trabajando. Ahí está, el Crystal Ball. Ok, veamos entonces ahora, número de pedido, no, costo de pedido. Costo de pedido, habíamos dicho, es una distribución de tipo triangular. Ok, ahora sí. El valor mínimo, me dice, es 5.000. Perfecto, 5.000. El valor más probable es 8.000. Perfecto, mantener 8.000. El valor máximo es 10.000. Ahora, fíjense lo que va a suceder con esta figura cuando yo le doy a introducir. Automáticamente se me ajusta la distribución a la forma que estamos incorporando. Le damos a aceptar y otra vez nos queda este colorcito verde fosforescente. Ahora, veamos un poco qué sucede con estas distribuciones de acá, con estas tres. Tengo información de los datos. ¿Qué alternativas tenemos? Básicamente hay una opción bastante interesante que podemos trabajar directamente sobre la data. Permítanme, vamos a ir a esta página donde están los datos. Y lo que vamos a hacer de entrada es seleccionar todo lo que tengo en la base de datos. El programa es muy intuitivo y bastante automatizado en este tipo de pruebas. Por eso vale la pena utilizar este tipo de herramientas ya de paquete, salvo obviamente que tengan algún tipo de método definido para utilizar. Pero bueno, en este caso el programa tiene 3 métodos y tendríamos que ir a la opción de ajuste por lotes. Ajuste por lotes en esencia son pruebas de bondad de ajuste que se van a plantear sobre la data que sí o sí necesitamos sea histórica. O sea, no me sirve, como en el caso anterior, que me digan entre 10 y 15, no, yo necesito tener una secuencia de datos. Entonces acá, por ejemplo, seleccionamos esto, bueno, si es primera vez que usamos Crystal Ball, nos va a dar el mensaje de bienvenido, gracias por comprarnos, etcétera. Pero en datos de entrada, que es la segunda pestañita, nos va a aparecer automáticamente ya la información de nuestra base de datos y el programa ya reconoce, la mayoría de las veces no se equivoca, a veces sí, es bueno revisar, que la primera fila son títulos y que la primera columna son etiquetas, lo cual es correcto, simplemente le daríamos siguiente. Las opciones de ajuste. A ver, acá me permite decidir si quiero utilizar distribuciones continuas, distribuciones discretas. Básicamente se refiere a si la variable va a ser números naturales o va a ser números reales, si va a tener decimales o no va a tener decimales. Preferible es dejar la selección automática si no tenemos claridad sobre el tipo de variable. Y los 3 tests que nos va a permitir hacer el programa por temas de bondad de ajuste, justamente son el de Anderson-Darling y Kolmogorov-Smirnov, que son para variables continuas, y el test de chi cuadrado que está diseñado para variables discretas. Por default,
siempre el Crystal Ball va a elegir el Anderson-Darling como método o sugerencia de selección. Hay discusiones teóricas que las podemos conversar en más detalle con alguien que tenga la duda, pero personalmente me gusta más el de Kolmogorov porque tiene algunas características interesantes para datos financieros, pero normalmente ambos casi siempre coinciden en la misma distribución. Entonces lo dejamos en este caso todo en automático. En el caso de las opciones de salida, yo lo que voy a pedirle es que me muestre el reporte en esta hoja. Acá, por ejemplo. Voy a pedir que me muestre en esta hojita. Bueno, otro detalle importantísimo que normalmente no viene tiqueado, pero es bueno tiquearlo, es el tema de que nos muestre, vincule y relacione las correlaciones entre las variables. Las correlaciones son muy importantes en la medida en que tengamos datos para representarlo, porque al final del día lo que nos van a dar es un baño de realidad muchas veces y evitar que simulemos escenarios que no tengan probabilidad de ocurrencia o que tengan una probabilidad de ocurrencia mínima. Entonces, en este caso, vale la pena siempre recordar, tratar de tiquear todo el tema vinculado a correlaciones. El tema de informes son temas ya más específicos, no voy a pedirle nada ahora. Le damos ejecutar. Me da una advertencia que no todas las distribuciones calzan con todos los modelos, lo cual está bien. Y ahí está el reporte. Entonces, básicamente, ya el programa se encargó de decirme qué tipos de curva tenemos que utilizar. Así de simple. O sea, directamente el programa me dice, mira, el precio va a tener una distribución de Weibull. Si no sabemos cuál es la distribución de Weibull, simplemente nos podemos parar en la celdita y en el botón verde en la parte superior habilitamos y nos muestra la curva. Entonces acá obviamente es un precio, lo cual tiene una simetría positiva, digamos que concuerda con la teoría. En la demanda nos habla de una distribución uniforme discreta, en esta forma. ¿Sí? Fíjense, es la misma de la uniforme, solamente que no considera decimales, por eso parece un peine así con esos pequeños espacios intermedios. Y finalmente la distribución de pedidos tiene una distribución de Poisson, es discreta, y obviamente en este caso estamos planteando este tipo de análisis. Es súper interesante cómo el programa directamente ya nos entrega esto y nos dice obviamente qué tipo de test está usando. Por eso les decía, en el caso de las variables continuas utiliza normalmente Anderson-Darling y en las discretas la única opción que hay es el test de chi cuadrado. Ahora, acá abajito lo que figura es nuestra matriz de correlaciones, que es interesante verla y rápidamente me gustaría mostrarles algunos elementos. Por ejemplo, correlación negativa entre precio-demanda, lo cual tiene sentido, por lo menos en aplicación de la teoría económica, pero fíjense cómo el programa también me da una mano respecto a la visualización y a la interpretación de esto. Cuando yo veo la distribución acá, el gráfico de la distribución, y voy a la opción de correlación, básicamente ya me está mostrando el tipo de relación que tendría esta variable del precio versus la demanda. Entonces, obviamente acá lo que vemos es una correlación de tipo no lineal porque no estamos hablando de la misma distribución de probabilidades. Una es distribución de Weibull y la otra es uniforme. Entonces, por eso es que aquí el programa intenta simular un ejemplo de una relación no lineal. Lo propio con pedidos, solo que en el caso de la distribución de pedidos la correlación es bajísima, o sea, prácticamente es descartable, pero es un dato importante, interesante, para conocer cómo el programa está trabajando. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente, para no complicar el problema, en este modelito que teníamos, voy a vincular las celdas de salida que me acaba de entregar el Crystal Ball. Entonces este 24/7, y acá voy a anotarme. La distribución que estamos usando es la distribución de Weibull. La demanda, en este caso, uniforme discreta. Y finalmente, el número de pedidos con una distribución de Poisson. Perfecto. Ahora, si se dan cuenta, ya tengo 100% la caracterización de mis variables. O sea, ya esto está. Y es importante que tengamos claro, el primer paso que hemos dado es la caracterización de mis variables, que ya se ha realizado. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es la simulación. Y acá, obviamente, el proceso lo hace el software, pero es importante discutir un par de temitas.
Primer tema interesante por discutir, y vale la pena que quizá lo conversemos en el menú directamente, tenemos la opción de preferencias de ejecución. Aquí es bien. Por default, bueno, debería aparecer acá. Por default, el número de pruebas que realiza el programa son 1000, por default. Bueno, uno pensará, bueno, son 1000 escenarios, suena mucho, y la verdad es que no tanto, ¿sí? Depende mucho del tipo de análisis que se quiera hacer, depende mucho de las variables que queramos medir, pero en esencia, la idea básicamente va a ser poder aumentar este número. O sea, por lo menos mi recomendación sería trabajar por lo menos con 10.000, idealmente, en el mejor de los mundos, ponerle un valor entre 20.000 y 50.000, pero bueno, a veces tarda un poquito más y se satura el programa. El otro tema importante, el tipo de muestreo, en este caso, básicamente son los dos algoritmos que tiene el programa. O sea, acá básicamente son dos, uno es el de Monte Carlo y otro es el de hipercubo latino. En términos generales, yo no recomendaría utilizar el método de hipercubo latino, salvo que estemos simulando un diseño experimental. El método de hipercubo latino esencialmente deriva su nombre de cuadrados latinos, que justamente es un método de diseño experimental estadístico, que básicamente, si tuviese que simular un experimento, el resultado de un experimento, este método es de lujo. Es realmente interesante porque básicamente prueba todas las alternativas posibles dentro de un rango que se le asigna. Sin embargo, quitando ese caso muy particular, no es prudente hacer esto porque se entendería como que se está direccionando un poco la simulación. Por lo cual, en este ejemplo que tiene más que ver con un tema económico, lo vamos a dejar con Monte Carlo. Y bueno, simplemente eran esas dos menciones respecto al paso de simulación. El último paso, y obviamente el más relevante a efectos de nuestro análisis, es la medición de riesgo sobre esta variable de output. Ok, cuando hablo de medición de riesgo, ¿a qué nos referimos? Primero que nada, le tenemos que decir al programa cuál es nuestra variable de salida. En este caso va a ser la utilidad. Para decirle al programa que esta es la variable de salida, tenemos que darle clic en el botón, el tercer botón que dice definir previsión. Acá tenemos, por ejemplo, este dato que nos dice utilidad y nos pregunta las unidades. Acá le podemos poner, no sé, que estamos hablando en dólares. Y le damos a aceptar. Entonces, automáticamente se va a pintar esa celda de un color celeste también bastante fosforescente, bastante llamativo. Y son colores característicos, salvo que los quieran cambiar. En configuraciones también se pueden cambiar los colores que aparecen si no les gustan. Pero bueno, básicamente los verdes vendrían a ser datos de input y los celestes vendrían a ser datos de output. ¿Qué es lo que hace el proceso de simulación? Y permítanme que lo veamos con este botoncito que dice paso. Cada vez que ustedes aprieten el botoncito de paso, les va a dar un escenario diferente en función de los números pseudo aleatorios que estamos incorporando. ¿Por qué digo pseudo aleatorios? Porque le estamos asignando o preasignando una distribución de probabilidades. Fireball, uniforme discreta, Poisson triangular. Entonces, cada vez que ustedes aprieten el botoncito de paso, van a tener una distribución diferente. Obviamente no vamos a hacer esto 10.000 veces, pero un poco lo que quería mostrarles es cómo el programa actúa. Lo que vamos a hacer ahora es darle clic al botoncito de iniciar, y ese botoncito iniciar nos arroja la gráfica respecto a la utilidad. Ahora, ¿qué significa o qué nos está mostrando esto? De entrada nos está mostrando 10.000 escenarios simulados, nos está mostrando todas las posibilidades dentro de nuestro análisis respecto a la utilidad, pero acá hay temas interesantes como, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la utilidad sea positiva? O sea, ese es un tema de cajón que nos interesaría muchísimo si estamos hablando de indicadores que tengamos básicamente una interpretación, llamémosle así, dicotómica, es decir, mayor a 0 sirve, menor a 0 no me sirve, por ejemplo. Entonces, en este caso, hablar de una utilidad pérdida, por ejemplo, simplemente bastaría con que yo tome esta información y la arrastre hasta por acá. Entonces, más o menos, en términos generales,
la probabilidad de tener una utilidad positiva, en este caso, con este ejemplito, es de 93%, más o menos. Ahora, si queremos ser más precisos, en vez de tomar este gráfico con la manito que nos ofrece el programa, aquí donde dice infinito negativo le ponemos 0, enter, y nos lleva directamente el gráfico hasta ahí. Esta es una métrica importante del análisis de riesgo, muy importante el análisis de riesgo, pero bueno, la idea es que podamos conversar con otra. Otra idea interesante que podemos rescatar de este tipo de análisis para simulación es decir, perfecto, ya tengo la distribución de probabilidades, ¿cuál es la variable que más pesa? ¿Cuál es la variable que más influencia tiene sobre mi resultado? Para poder ver eso, tenemos que ir a previsión, dentro de la misma ventanita, y acá abrir gráfico de sensibilidad. Al darle clic en esa ventanita se nos habilita este cuadro. Este cuadro, a ver, de entrada, no es un análisis de sensibilidad convencional, no tiene que confundirse ni con un análisis de araña ni con un gráfico de tornado. No es un gráfico de tornado. Parece, pero no es. ¿Qué cosa es este gráfico? Básicamente es un diagrama de barra que nos muestra la distribución porcentual del 100% de la volatilidad de la utilidad. ¿Qué significa eso? Básicamente lo que me está diciendo es de toda la posibilidad de variaciones que tiene la utilidad, el 55% es responsabilidad de la variable precio. El 20% es responsabilidad de la variable demanda. El 17% es responsabilidad de la variable pedido. 6% de la variable costo y 1 y fracción por ciento del costo del pedido. Ahora, obviamente hay que tener muchísimo cuidado cuando uno interpreta este tipo de análisis de variables, precisamente por un pequeño asterisco que nos está colocando acá el propio programa y nos dice, ojo, estas variables tienen correlaciones enlazadas. Entonces, este tema es importante porque a veces uno corre y quiere dar interpretaciones muy aceleradas, pero en realidad, por ejemplo, si yo veo esto y digo la demanda tiene un peso de 20%, pero fíjense que tiene un peso negativo, o sea, ¿qué significa? Que mientras yo tenga mayor demanda voy a ganar menos. Suena raro, pero en realidad lo que está sucediendo es que como la correlación entre precio y demanda es negativa, implícitamente subir la demanda significaría bajar precio y obviamente este producto parece estar más vinculado al tema de precio, por lo cual el ingreso, perdón, está más vinculado al tema de precio, por lo cual el efecto sí sería negativo. Entonces pasa un poco por ahí, hay que comprender mucho cómo se han definido las estructuras de correlación. Si no tengo pleno conocimiento del tema de las estructuras de correlación, vale la pena que las revisemos antes de emitir una interpretación. En este caso, como les digo, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, ¿qué más podemos ver de interés en una gráfica de simulación? Bueno, rápidamente podemos hablar de preferencias gráfico y acá le podemos añadir muchísimos indicadores. Por ejemplo, me interesaría saber cuál es el promedio de la utilidad en esta simulación. Ok, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos a tipo de gráfico. Y por otro lado, acá nos pide identificar los indicadores que queremos que nos grafique. En este caso, me interesa pedirle la media, por ejemplo. Me va a interesar pedirle esta parte importante, los percentiles. Esta parte es crítica, ¿por qué? Porque cuando hablamos de un valor en riesgo, el VAR o Value at Risk, es un indicador interesante que lo que trata de demostrarnos es un valor puntual en función de una probabilidad de ocurrencia, de que ocurra algo peor que ese valor. Entonces, por ejemplo, si yo pongo percentil 1090, le damos a aceptar de nuevo, fíjense por favor cómo queda esta gráfica. Entonces lo que me está diciendo es que existe un 10% de probabilidades de tener una utilidad menor a 5082. Quiero hacer la aclaración muy importante también. Si yo vuelvo a correr esta simulación, no va a volver a salir 5082, va a salir otro número, porque los datos son pseudo aleatorios, o sea, se mantienen permanentemente en iteración cada vez que yo activo. Es más, si yo corro una simulación y una persona al lado mío con el mismo software, con la misma data, con el mismo input, corre la simulación, va a tener resultados diferentes.
Pero ojo, diferentes de que no va a ser 5082, va a ser 5100, o va a ser el 5125, una variación de ese nivel. Perdón, acabo de ver una consulta que han hecho en el chat. Bueno, ¿cuál sería la diferencia por definición entre gráfica de sensibilidad y gráfica de tornado? Okay, ¿qué porcentaje de error se tiene al utilizar la primera gráfica como gráfico de tornado? Ya, a ver, vamos por partes. Esta no es un gráfico de tornado, ¿sí? El gráfico de tornado normalmente lo que tiene es un valor positivo y un valor negativo para cada variable. Fíjense que en este caso solamente tenemos un valor o positivo o negativo. Esta gráfica de sensibilidad lo que nos está mostrando, como les decía, es la contribución, el porcentaje de cada variable respecto a la volatilidad de nuestra variable de análisis, que en este caso es la utilidad. ¿Qué sucede aquí respecto al gráfico de tornado? No tienen relación. O sea, y eso hay que tenerlo clarísimo. El gráfico de tornado, ¿qué es lo que me mostraría? Por ejemplo, si yo subo el precio 20%, ¿cuánto va a subir la utilidad? Si yo bajo el precio 20%, ¿cuánto va a bajar la utilidad? Entonces, eso es lo que me muestra un gráfico de tornado. En este caso, el gráfico de sensibilidad es básicamente, si ustedes analizan estos porcentajes, suman 100. O sea, es simplemente una distribución de cómo está el peso de cada variable sobre la variable de salida. ¿Ok? Bien. Y en este caso, cerrando el 5082, este sería nuestro VAR o valor en riesgo al 10%. De ahí, ¿qué más pudiésemos añadir? Por ejemplo, pudiésemos añadir o pedir que esta gráfica nos muestre no solo el gráfico, sino también las estadísticas. Acá tenemos todas las estadísticas vinculadas al tema. Por ejemplo, el caso base, ahí nos habla de 37.725 y la media 37.778. O sea, el caso que evaluamos está bastante parecido. Ahora, por ejemplo, nos interesaría ver en simultáneo, perfecto, en vista, ustedes le dan dividir vista y ahí nos va a mostrar las dos cosas. ¿Ok? Entonces, es la verdad que interesante este tipo de análisis y poder obviamente aplicarlo a situaciones de toma de decisión, porque ya no es lo mismo decir, mira, te ofrezco algo cuya utilidad es positiva, a decir, mira, te ofrezco algo cuya utilidad es positiva, pero la probabilidad de que sea negativa es 7%. Entonces, obviamente, ya estamos dándole un soporte interesante a la toma de decisión. ¿Qué más podemos visualizar acá? Crear un reporte que nos ayude a llevar esta información a máquinas, si quieren verlo así, que no tengan el Crystal Ball instalado, lo cual es totalmente viable, totalmente factible. Simplemente sería en el mismo menú del Excel, crear informe completo, y el software debería crearnos de manera automática una hoja nueva. Esa hoja nueva simplemente, bueno, nos va a mostrar la fecha, la hora, el tiempo que se tomó en hacer las simulaciones, cuántas simulaciones se hicieron, con qué confianza nos va a mostrar los indicadores, cuántas variables tenemos, cuántas variables con correlación se tienen, cuántas variables de salida se tienen. Entonces acá, fíjense por favor, incluso nos muestra el libro del que estamos sacando la información. Acá está el gráfico tal cual lo explicábamos. Nos habla del 93%, nos habla de estos percentiles, del promedio. Está absolutamente toda la información que estamos discutiendo. Todos los estadígrafos figuran en la parte inferior con todos los percentiles. ¿Sí? Entonces hace un análisis bastante bueno en este sentido de toda la data de estadística descriptiva y de todo lo que vendría a ser el análisis de percentiles. De ahí lo que nos muestra como soporte, y está muy bueno tenerlo, que nos lo muestre para poder justificar las simulaciones, las decisiones, son justamente demanda, pedidos, precio, y todos y cada uno de estos nos habla su forma funcional, el tipo de distribución que tienen y si tienen o no correlación con otras variables. Es más, el software nos está diciendo hasta en qué celdas están esas variables. Finalmente nos muestra el último gráfico que sacamos, que es el de sensibilidad, tal cual lo estábamos viendo. Entonces, automáticamente todo esto me lo guarda en formato de imagen, y bueno, lo puedo manipular ya para llevarlo a una presentación, para llevarlo a un archivo Word, para donde corresponda, y emitir las explicaciones que competan en este sentido. Es importante
vuelvo a repetir, siempre tener presente la secuencia, ¿no? Es decir, estos son los 3 pasos que siempre se tienen que seguir y obviamente qué tan complejo, qué tan difícil sea va a depender del tipo de información que se tenga o no se tenga y por otro lado del tipo de análisis que estemos buscando. No es lo mismo hablar de, por ejemplo, simulación de un proceso económico financiero, hablar, por ejemplo, de una simulación de cronogramas o de una simulación de un programa, no sé, de mantenimiento, probabilidades de rotura, probabilidades de falla, pero al final del día piensen de la siguiente manera, todo lo que tenga variables input, modelo y output, lo podemos representar de una manera bastante clara. Y bueno, ese sería el pequeño ejemplo sobre simulación, que igual como les decía, va a ser compartido en el enlace que tenga la charla grabada y algunos links de interés. No sé si de la parte de simulación alguien tuviese algún comentario, alguna duda puntual, o pasamos directo a optimización. ¿Ok? Juanfer, ¿hay otra consulta en el chat? A ver. Cristian no tiene la opción de plantar una semilla. Sí, tiene. Esto tiene ahí la opción de la semilla. En este caso tendríamos que ir a preferencias de ejecución. Y aquí está en muestreo, usar la misma secuencia de números aleatorios, valor de iniciación. Entonces en este caso, bueno, tendría que reiniciar la simulación para que me deje cambiarlo. Y acá le podemos dar el valor de arranque. ¿Sí? Ahí sí mantendríamos la repetibilidad, pero he tenido malas experiencias como comentario. En la misma máquina funciona la maravilla, pero a veces no sé por qué, abriéndolo en otra máquina el mismo archivo, hemos tenido problemas en el trabajo, pero sí, está esta opción de acá, de poner el mismo valor de semilla de entrada. ¿Ok? ¿Estamos entonces hasta acá? Sí. Súper. Bien, entonces esto sería un ejemplo muy simple, muy pequeño de simulación. Ok. Aquí me hacen otra consulta. ¿En qué momento sería conveniente usar una distribución personalizada en vez de la que Crystal Ball sugiere? A ver, es importante hacer ese análisis, ¿no? Porque al final del día, ¿qué es lo que va a pasar con la información? Un poco lo que yo les decía al principio, el proceso de toma de decisiones va a depender muchísimo del juicio o criterio que nosotros tengamos y le pongamos en un análisis. Al final del día, si una distribución ya tenemos idea de qué tipo de función debería tener y la data no lo acompaña, habrá que preguntarnos por qué la data no me está acompañando esto. Les doy un ejemplo muy puntual. Teoría de portafolios, que es un tema financiero, toma un precepto súper importante con el que nace, y es que los rendimientos que puede generar un activo a lo largo del tiempo deben tener un comportamiento normal. Los rendimientos y su precio log normal. Bueno, ¿qué sucede? Cuando yo analizo los datos, por ejemplo, entre 2008 de rendimientos de activos bursátiles, 2008, 2010, 2011, me voy a topar con la figura de que ningún dato, ningún activo cumple con ese supuesto de que la normalidad debería estar presente. Entonces, ¿cuál es el problema en ese caso? El problema que existe es que en ese lapso de tiempo está viviendo una ventana específica donde se reflejó una crisis que tuvo un quiebre estructural en la serie. Entonces, fíjense que es importante siempre cotejar el marco teórico que definamos para un determinado trabajo como este y lo que la data dura finalmente dice. Ahora, si es un análisis 100% exploratorio, en realidad prácticamente dejaré que los datos hablen. Si no tengo información, si no existe información sobre una determinada data. Pero la verdad es que hay información sobre casi todas las variables que nos pueden interesar en un plano, obviamente, económico en este caso, ¿no? Ok, entonces ya está. Hablemos rápidamente de optimización. En el caso de optimización, y por favor confírmenme si se está viendo la presentación o no. Sí, se ve. Sí, sí, súper. Gracias.
Bueno, en términos generales, una optimización tiene dos elementos indispensables y un elemento deseable. Los dos elementos indispensables son tener una función objetivo y tener variables sobre las cuales decidimos. Básicamente es un problema, si quieren verlo así, haciendo memoria, algunos, el problema de cálculo 1, o sea, es una derivada igualar a 0 y encontrar un punto máximo, un punto mínimo. Punto. Pero necesitamos una y, que sería nuestra función objetivo, y una x, que sería nuestra variable sobre la cual podemos ejercer o tomar decisión. El tercer elemento que es muy deseable tener en una optimización son las restricciones. Porque las restricciones son un cable a tierra del modelo que tengamos hacia nuestra lógica de trabajo. Entonces, siempre es muy prudente hablar de una optimización con esos tres elementos. Hablar de una optimización sin restricciones es un poco complejo, ¿sí? En un plano práctico. En términos generales, ¿qué es lo que hace una optimización? Buscar alcanzar un determinado resultado. No voy a profundizar en lo que es optimización, llamémosle de corte determinístico, sino quiero que veamos cómo el Crystal Ball nos ayuda a resolver problemas de tipo de optimización estocástica. Para eso obviamente traigo un ejemplito, no tanto del plano financiero, sino más del área comercial, que permítanme que lo comparto enseguida. Bien, entonces este ejemplo, digamos rápidamente qué hablan, no voy a leerlo a detalle, es un ejemplo muy puntual, habla sobre distribución de presupuesto para una campaña o plan de medios mensual. Entonces acá, por ejemplo, me habla sobre el presupuesto que tengo, que son 10.000 pesos, y tengo opciones para distribuir ese dinero para invertirlo. Entonces, las opciones que tengo son diarios, es decir, prensa escrita, radio y televisión. Ese vendrían a ser las opciones que tengo. Y dentro de esas opciones que estamos teniendo, básicamente me plantea una idea vinculada a cómo tomar la decisión. ¿Y cómo voy a tomar la decisión? En este caso me está diciendo, tu foco es que la mayor cantidad de personas sean capaces de visualizar tu publicidad. No importa el segmento, no importa el sector, es decir, la exposición es el factor que interesa en esta campaña. Perfecto. Hay 4 alternativas. En este caso, las 4 alternativas son ir por televisión, radio, diario A, diario B. Vamos a asumir que por cada vez que contratemos un espacio en cada uno de estos 4 medios, esta es la cantidad de personas que nos van a ver, escuchar o leer. En este caso, el costo por anuncio lo tenemos acá y el máximo de veces que cada anuncio funciona va a estar acá. Perfecto. Pero adicionalmente de ese dato, tenemos 2 problemitas extra. Un problemita es que nos exigen, por una decisión interna de la empresa, que tengamos que sí o sí, por lo menos una vez, publicitar en radio. Es una imposición interna. Y por otro lado, tenemos un contrato que nos habla con un propietario de un diario que nos dice, mira, no podés sacar más publicidad en el diario A versus mi diario. Entonces, nos está marcando una suerte de hitos para hablar de una optimización. Acá yo lo tengo ya resuelto el modelo determinístico. Es decir, esta es la mejor solución determinística, desde el punto de vista determinístico, donde toma todas estas restricciones, decimos, ok, el presupuesto no puede pasar de los 100.000, perfecto, alcanzó los 100.000. La televisión no puede salir más de 6 veces al mes, no sale más de 6 veces. Límite de radio no puede salir más de 5 veces, está saliendo solo una. El límite del diario A es 10, estoy saliendo 5. El límite del diario B es 8, estoy llegando a 8. Perfecto. La decisión del gerente es que salga por lo menos una vez, estoy saliendo una vez y no más. Y finalmente, el contrato con la diferencia del diario, obviamente estoy saliendo 3 veces más en el diario B que en el A. Esta es la solución con este problema. Pero obviamente acá estamos asumiendo de que la audiencia no cambia, de que los costos no cambian, de que todo se mantiene constante. O sea, ahí viene, por eso esto es determinístico. Incluso acá está el análisis que nos entrega el solver de Excel, perdón, con las soluciones que toma como referencia, cuáles son las principales restricciones, cuáles tienen un precio sombra, cuáles no tienen un precio sombra. En este caso, el presupuesto, cambiar presupuesto sí me cambia, por ejemplo, la audiencia, cambiar límites de televisión también me cambia,
cambiar el tema del diario me cambia, si convenzo a mi gerente que no voy a salir en radio, mejoro mi audiencia porque me libera plata para otras actividades. Entonces, bueno, son varias opciones que tenemos acá, pero adicionalmente, y es un análisis que está hecho aquí también de manera totalmente determinística, es el ¿qué pasaría si tenemos una relación vinculada justamente a poder aumentar el presupuesto o cambiarlo de forma general? Y aquí está este gráfico que lo que nos muestra es lo que se llama una optimización a frontera eficiente. Entonces, el ¿qué pasaría si? Está expresado en esta línea. Lo que vamos a ver ahora es cómo podemos hacer esto tomando algunos supuestos muy rápidos que nos lleven a hablar de una optimización ya no tan determinística, sino con otro sentido. Entonces, por ejemplo, y tomemos algunos supuestos, démonos algunas libertades en este caso. Supongamos que la audiencia de televisión, independientemente de la hora, podemos hablar de que tengamos horas excelentes como horarios en los que no vean la televisión, entonces prácticamente podemos aquí hablar de, por ejemplo, incorporarle vía Crystal Ball, que lo tengo que volver a abrir en este caso, otra vez archivo complementos com IT, y aquí tendríamos que asignarle una instrucción de probabilidad. En esencia, para hacerlo bastante sencillo, permítame, voy a tomar en cuenta una distribución uniforme. Entonces, digamos que la audiencia puede oscilar entre 5.000 y 7.000. Perdón, la audiencia de televisión. Aquí, este es otro temita. Tengo que revisar siempre los nombres acá arriba. El Crystal Ball por default me trae la celda más próxima que no sea número, ¿no? En este caso es televisión. Bueno. Le voy a dar ahora en radio, por ejemplo, de que tengamos una distribución, por ejemplo, triangular. Y lo vamos a dejar así, 900, 1000, 1100. El nombre de esta celda es radio. Del diario A, vamos a asumir otra vez que sea una uniforme. Diario A, uniforme entre, por ejemplo, de 5.000, digamos, entre 4.000 y 6.000. Entonces, automáticamente, ¿qué va a hacer esto que estamos conversando? Darle una cintura de movilidad a esto, o sea, que el programa no se cierre únicamente en 5.000, sino que tenga opciones de cambiar alternativas. Por ejemplo, acá le vamos a dar otra vez triangular al diario B, lo dejamos como está, le cambiamos el nombre, perfecto. Bien, hasta ahí todo muy bien, es tal cual lo que habíamos conversado, me está marcando de color verde fosforescente. Ahora, ¿qué más tenemos para agregarle? Tenemos que decirle al programa, oye, la celda que me interesa analizar, la celda fuerte, la celda de salida, es esta acá. Ok, esta celda me va a permitir entonces generar una predicción, generar un dato de salida, generar un dato de output. En este caso sería nombre, vamos a dar audiencia. Y las unidades va a estar en el número de personas. Hasta ahí todo fantástico. Si se dan cuenta, estoy identificando una función objetivo. En la parte de abajo tengo todas mis restricciones bien cargadas, pero lo que me falta decirle al programa es cuáles son las variables sobre las cuales yo decido. Cuáles son las variables que yo puedo modificar. Obviamente en este caso tendremos, por ejemplo, número de anuncios de televisión, radio, diario A, diario B. Veamos cómo le decimos a Crystal Ball estas variables son para que tomemos decisiones. Simplemente nos paramos en esa celda y vamos al segundo botoncito que aparece acá, que es este color amarillo, y buscaremos el nombre, en este caso será televisión, y nos pregunta, bueno, ¿cuáles son sus límites mínimo y máximo? Supongamos que lo mínimo es 0 y que lo máximo fuera 10, por ejemplo. Ahora, obviamente la cantidad de anuncios no es algo continuo, o sea, yo no puedo tener medio anuncio, 3.8 anuncios, son datos discretos, y vamos a poner que cambie de uno en uno. Entonces, con esto quedamos conformes, satisfechos, perfecto. Fíjense que queda ahora marcado un color amarillo
igual fosforescente para que lo tomemos en relación. Entonces acuérdense, las celditas amarillas son de decisión, las celditas verdes son de supuesto y las celditas celestes son de previsión o datos de salida de auto. Ok, entonces en este caso, en radio, lo que vamos a hacer es lo propio. Otra vez definimos el nombre, se llama radio, está perfecto. El número, otra vez le ponemos entre 0 y 10. Discreto, que cambie de 1 en 1. Y hasta ahí estamos, perfecto. Lo mismo voy a hacer con diario A. Definir decisión, diario A, entre 0 y 10. Discreto, aceptar. Y diario B. Bueno, con toda esta información, le tenemos que decir al programa qué es lo que queremos. Y obviamente lo que nos interesaría es que esta audiencia sea lo más alta posible. O sea, lo que yo quiero en este caso en particular es generar una optimización positiva, una optimización que maximice este elemento. Perfecto. Entonces, en esta lógica, lo que le vamos a pedir a Crystal Ball justamente es esto. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, por favor. Vamos a utilizar otra herramienta bastante interesante, un motor bastante potente que tiene el software. Nos paramos sobre la celda de la función objetivo, que es lo que queremos maximizar. En Crystal Ball, acá buscamos la opción que se llama OpQuest, que para quienes trabajen normalmente con Excel sería el equivalente al Solver, el OpQuest. Y este OpQuest me va a abrir una pestañita. Bueno, si es primera vez que lo usamos, nos va a dar un mensaje de bienvenida, pero en este caso ya estamos en la función de objetivo. Entonces me dice, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué querés hacer? La verdad es que yo quiero que este número que está en la celdita color celeste sea lo más alto posible. Pero ya, ok, querés que sea lo más alto posible, pero ¿qué cosa querés que sea lo más alto posible? Y fíjense, yo le doy a agregar objeto, esta es una mala traducción obviamente, debería decir agregar objetivo, y automáticamente, por default, siempre el programa me va a dar la opción de maximizar la media de la primera variable que encuentre. Ahora, obviamente, puede ser que yo no quiera maximizar, puede ser que quiera minimizar, si es un caso, no sé, por ejemplo, de portafolio, quiero minimizar riesgo, o si es un cronograma, quiero minimizar el tiempo, la duración de la ruta crítica, en fin. Entonces acá tengo las tres opciones, o maximizar, o minimizar, o asignar un objetivo. Lo vamos a dejar con maximizar. Fíjense, por favor, también le puedo pedir que no solamente trabajemos sobre la media, sino sobre cualquiera de estos estadígrafos que estamos conversando ahora, sobre cualquiera. Lo vamos a dejar con la media, y en este caso audiencia es la única variable de salida que tenemos activa. Hasta ahí perfecto, entonces este sería mi objetivo. Le damos siguiente. Y son las variables de decisión, que fíjense que son las mismas 4 que tenemos cargadas acá. Entonces el mínimo es 5, perdón, el mínimo es 0, el máximo es 10 y nos está reflejando cuáles son sus valores actuales. Ahora, si ustedes, por ejemplo, definieran y dicen, no, ¿sabes qué? Yo quiero simular todo menos la cantidad de pases en el diario B. Simplemente acá le dan tiquear y esta opcioncita que no se ve bien el nombre dice, si me deja ver, bueno, dice congelar, ahí está. Entonces, si ustedes tiquean eso, automáticamente sale del esquema de ese análisis de esta variable. En este caso, quiero que figuremos y que analicemos todo. Ok, restricciones. Bueno, acá permítanme, voy a suprimir todas estas y las voy a volver a cargar. Las restricciones son todas estas acá. La restricción de presupuesto, la restricción de límites, la restricción de la decisión gerencial y la restricción del contrato. Entonces, empezamos una por una. Le damos a agregar restricción y tenemos que cargar. Esta celda tiene que ser, y nos da la opción, ¿no? Menor o igual, mayor igual o igual, menor o igual a esta celda. Le damos a agregar otra vez y seguimos en ese sentido. Lastimosamente, Crystal Ball sí aquí tiene un punto negativo versus el Solver. El Solver yo puedo seleccionar todo, el rango de las que tengan el tipo menor igual o mayor igual. En este caso no, es una por una, pero bueno, tampoco es demasiado trabajo, no son tantas restricciones que estamos viendo. Okay, simplemente vamos colocando
cada una de las restricciones de acuerdo a la secuencia que tenemos marcada. Bien. Fíjense que la siguiente, que es la penúltima restricción, es del tipo mayor o igual, entonces hay que tener cuidado en este caso. Tenemos que cambiarle el sentido de la restricción. Mayor o igual. Perfecto. Y agregar restricción, la última, también es mayor o igual. Este valor. Perfecto. Ahora simplemente le damos siguiente y ya estamos en las opciones. O sea, nos va a decir ahora el cristador, mira, ¿qué querés hacer? ¿Querés ejecutar 1000 simulaciones? Y sí, o sea, ¿qué es lo que va? ¿Qué significa ejecutar 1000 simulaciones? Acuérdense que en el anterior caso aumenté un 0 acá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a simular 1000 veces 10.000 datos. Y va a hacer 10.000 iteraciones durante 1000 veces. Ya estábamos diciendo, va a generar 10 millones de datos. Ahora, me pregunto si lo quiero hacer con simulación o sin simulación. Obviamente lo quiero hacer con simulación. Si fuera sin simulación me quedo con Solver, no abro Crystal Ball. Y le damos a ejecutar directamente. Ok, le damos a aceptar. Una advertencia que siempre nos da el programa. Y esto es lo que nos va a mostrar el Crystal Ball, estos dos gráficos. ¿Qué es lo que nos está mostrando en esencia? Nos está mostrando, fíjense, aquí están las 1000 simulaciones, las va buscando, las va encontrando, pero al final del día lo que nos interesa está aquí abajo, que es cómo cambia o cómo ajusta estos valores. Básicamente nos está entregando distintas alternativas solamente para quedar claro qué es lo que nos está mostrando. En este ejemplo lo que nos está mostrando es la línea verde que figura arriba, que es la audiencia máxima, y los puntos de abajo que son todas las simulaciones intermedias donde no alcanzo la audiencia máxima. ¿Sí? Entonces, en este caso, la solución que nos está planteando, llegamos prácticamente al mismo resultado. Pero acá le voy a pedir que lo hagamos de nuevo porque me parece que necesitamos... A ver si me deja ejecutar de nuevo. Ahora sí. Sí, ahora sí, ya quería ver que la esté encontrando, que no vaya a ser que nos estemos quedando con exactamente el mismo valor. Bien, entonces en este caso, igual estamos llegando a la misma solución en función de todas las restricciones. ¿Qué hacemos ahora o qué podemos hacer? Fíjense, adicionalmente a esto me está entregando la relación de la audiencia. Entonces acá, por ejemplo, pudiésemos, no sé, si gustan sacar un intervalo de confianza de cuál sería la audiencia de la campaña, por ejemplo. Entonces decimos, si quiero con una confianza del 90, por ejemplo, acá le ponemos certeza del 90, y más o menos la audiencia va a estar entre 105 y 122 mil personas. Entonces ya tenemos algún dato más interesante para plantear. Esto lo podemos tener como un reporte directamente. Le damos acá crear informe y buscamos informe de Opquest. Va a crear el informe y debería crear una nueva hoja, justamente con fecha y hora. Nos muestra el mismo gráfico de optimización y nos muestra que se cumplen las restricciones, nos muestra cuál es la mejor solución que encontró y el grafiquito que estamos viendo con ese intervalo al 90. Ahora, ¿qué sugeriría o qué es útil ver adicionalmente a esto? El programa también maneja muy bien el tema de frontera eficiente. Entonces, eso me gustaría que lo veamos rápidamente, cómo se puede plantear. Voy a restablecer para volver a empezar la carga. Acá está perfecto, es la misma función objetivo, las mismas variables de decisión, eso no cambia para nada. Pero aquí en restricciones sí voy a cambiar algo. La primera restricción es la que tiene que ver con el presupuesto. Entonces acá, para que podamos tener una frontera eficiente, yo lo que voy a hacer es borrar este vínculo y ponerle el dato a mano. ¿Okay? A partir de que yo le pongo este dato a mano, se me habilita este botoncito de frontera eficiente, y yo le puedo dar frontera eficiente, y le puedo decir de cuánto a cuánto va a ser mi presupuesto. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, a ver, quiero ver cuál va a ser el cambio
si yo tengo un presupuesto de 5.000 hasta un presupuesto de 15.000. Y quiero que los saltos los haga de 1.000 en 1.000. ¿Qué va a hacer esto? Me va a plantear, me vamos a encontrar la solución con un presupuesto de 5.000. Me va a encontrar otra solución con el presupuesto de 6.000. Y así sucesivamente hasta llegar a 15.000. Le damos a ejecutar. Nos vuelve a salir la advertencia de la secuencia. Le damos a aceptar. ¿Ya? Y fíjense, el gráfico ahora es un poquito diferente. Justamente empieza a buscar y cada vez que encuentra una mejor solución nos la grafica. Pueden poner acá el gráfico de rendimiento, igual les va a mostrar cómo va cambiando esa curva verde con todos los puntos que están por debajo. ¿Sí? Son dos maneras de visualizarlo, pero en esencia, ¿qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando algo bastante interesante, ya terminó, perfecto, que son todos los valores del qué pasa si me dan más presupuesto. Eso es lo que me está mostrando en esencia. Entonces, acá, por ejemplo, fíjense, por favor, que a partir de los 11.000 ya no me muestra nada. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo parto de 10.000 y me dicen, mira, con 10.000, tu audiencia promedio sería de 113.000, 114.000 con esta solución. Pero, si yo te doy 1.000 pesos más al mes, te podés aumentar tu audiencia 10.000 más, cambiando obviamente tu distribución. Obviamente, por ejemplo, acá en Diario Vaya figura 7 veces, antes estaba en 5. Si te doy 1.000 pesos más, podés aumentar casi 10.000 personas más, cambiando otra vez el Diario A. Pero ¿qué sucede aquí? Fíjense, por favor, ¿qué sucede aquí? Cuando ya le doy 13.000 no cambia. ¿Por qué? Porque ya las restricciones se alcanzaron. Ya no puedo emitir más veces nada. Veamos, con 14.000 seguimos igual. Con 15.000 seguimos igual. Entonces, este tema es bien interesante porque, por ejemplo, si yo estuviese a cargo de esta área comercial encargada de la publicidad, del marketing de la empresa, yo ya sé que pelear un presupuesto arriba de 11.000 con las condiciones que hoy tengo acordadas no sirven de nada. Pero ese tema no lo voy a saber si no hago un ejercicio de esta naturaleza. Entonces es importante, fíjense, porque nos está hasta demarcando el rango de posibilidades en una toma de decisiones a nivel de optimización. De verdad que esta parte es súper interesante y se puede plantear bastante bien porque es típico comentario, por lo menos que lo escuchamos en el área comercial. ¿Y qué pasa si tu presupuesto es tanto? ¿Y si te doy menos? ¿Y si te doy más? O sea, al final, fíjense, la frontera de eficiencia es justamente eso. Nos está mostrando todo el esquema de posibilidades que tenemos hasta llegar al límite, ¿no? En este caso el límite, como les digo, es 11.000, es 12.000, perdón. ¿Sí? Por encima de 12 ya no hay nada, directamente. Igual en este caso podemos generar un informe. Igual ese informe se va a crear en la misma hojita. Hora, fecha, la curva que estamos viendo, nos plantea toda la función eficiente. Básicamente nos está mostrando tal cual el análisis que estábamos discutiendo. Y básicamente eso sería una aplicación directa sobre un problema de optimización. Entonces, obviamente, en cualquier problema de optimización que se tenga, si es que ese problema tiene alguna variable que puede ser susceptible a incorporarle incertidumbre, bienvenido sea el uso del programa porque justamente plantea este tipo de soluciones. Vuelvo a repetir, no es el único software que hace esto, pero un poco la idea era mostrar cómo tienen algunos elementitos integrados con de simulación y de optimización. Hasta aquí sería la parte de optimización. Si tienen alguna pregunta, pasamos directo a proyección. Ok. Obviamente la parte más, hay que ser honesto, la parte más complicada de esto al final del día es poder tener un modelo bien construido en ese sentido, ¿no? O sea, tener algo bastante sólido, efectos de
tener un buen análisis, ¿no? O sea, si está mal construida la restricción, si está mal armado todo el esquema que charlamos, o sea, no sirve de nada todo lo que estamos conversando. Bien, hablemos brevemente del tema de proyecciones. Cuando hablamos de proyecciones, en esencia, la idea detrás de esto simplemente es un tema bastante complejo, pero en esencia el concepto más básico que hay es vinculado al... A mí me encanta el concepto estadístico que hay de proyección y de pronóstico, decía, es la estimación de un valor o punto muestral no observado. Independientemente sea futuro, independientemente sea pasado, pero es la estimación de un punto no observado. Entonces, permítame que continúe brevemente con la presentación, un par de temitas conceptuales. Por favor, me confirman si se está viendo. ¿Sí? Sí, Juanfer, se está viendo. Súper, gracias. Bueno, en temas de pronóstico, un poco lo que decía las definiciones, no voy a profundizar en la parte teórica, pero como les decía, podemos ver distintas aplicaciones. Una de esas puede ser vincularlo al tema de venta. Particularmente lo utilizo bastante con los estudiantes cuando toca discutir el tema de la proyección del ingreso para una valoración económico-financiera, por ejemplo. Entonces, en ese caso, donde no estamos, por ejemplo, con la riqueza de variables y de conceptos que nos ofrece un análisis de factibilidad de un proyecto, sino que estamos prácticamente a veces limitados por la propia información contable de la empresa, surge la necesidad de buscar alternativas que nos permitan generar proyecciones, y no solo generar proyecciones, sino también generar una posibilidad de armar escenarios, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo a nivel conceptual es que el pronóstico al final del día no debería tomarnos más tiempo del beneficio que nos va a traer. O sea, un poco hago este breve comentario porque es importante. Los pronósticos, si uno entra al tema de pronósticos, puede hacer pronósticos muy complejos o pronósticos que incluso llevan el nombre de pronósticos tipo ingenuos, o sea, repetir el último dato, cosas por el estilo. Obviamente acá la sugerencia y recomendación es que en la medida en que seamos capaces de identificar qué cosas vale la pena proyectar con mucho detalle, ok, dediquémosle tiempo, pero aquellas cosas que al final del día tengan efectos marginales sobre algún tipo de decisión que tengamos que tomar, no valdrá la pena que nos dediquemos tanto tiempo. Bueno, hablamos de tipos de pronóstico, la parte cualitativa, no voy a entrar en este análisis. La parte cuantitativa, vinculada más al análisis de series temporales, un poco lo que vamos a conversar ahora. Y bueno, relaciones causales que ya propiamente son más métodos de proyección de tipo econométrico. Bueno, otros métodos de pronóstico utilizados son o cadenas de Markov o simulaciones. O sea, también la simulación es un método interesante para hablar de proyecciones. Elementos básicos para hablar de pronósticos, en esencia son 6 elementos. No voy a profundizar en todos ellos, simplemente me gustaría hablar del último, el principio de parsimonia y contracción. ¿Qué significa esto? Tratar de mantener el modelo lo más simple posible, eso significa parsimonia, y contracción, tratar de utilizar la menor cantidad de variables significativas posible. ¿Por qué? Básicamente porque cualquier cosa extra a esto debería generar ruido desde el punto de vista o estadístico o al momento de explicarlo. O sea, si tengo un modelo demasiado complejo, realmente que solamente le entiende quien lo hizo, es difícil salir a vender un proceso de proyección al interior de, por ejemplo, una empresa que necesitara un análisis de esta naturaleza. Entonces, esos dos principios, la verdad que son bastante importantes a nivel conceptual cuando nos toque trabajar. Bueno, la cuestión fundamental de los pronósticos es, bueno, la realidad es el patrón más algo aleatorio. Lo aleatorio no lo podemos encontrar, el patrón lo podemos descomponer, y ese es un poco el concepto detrás de esto. Tratar de ver si tenemos estacionalidad, ciclo, tendencia, pero el componente aleatorio es aleatorio per se, o sea, es algo que no podemos capturar, que no podemos comprender, que no podemos entender. De todas formas, el software es muy amigable con esto, pero necesito hacer la aclaración necesaria. Es muy amigable, pero al mismo tiempo que es muy amigable, es muy limitado, ¿sí? O sea, tiene la herramienta, lo vamos a ver ahora muy rápidamente. A ver, por ejemplo, acá tengo una serie de datos de 1960 a 2014. Por ejemplo, acá está el PIB per cápita expresado en miles de dólares, a precios constantes de 2010.
y las emisiones de gases de efecto invernadero, medidos en toneladas métricas per cápita, que ha tenido Bolivia igual desde 1960 hasta el 2014. Entonces, por ejemplo, digamos que nos interesa proyectar estas dos variables, que es de nuestro interés poder trabajar con estas dos variables. El software es bien intuitivo, o sea, tiene la misma mecánica de que seleccionamos la base de datos y el software empieza a reconocer una serie de patrones. En este caso sería la utilización de la opción que se llama Predictor. ¿Sí? El Predictor es un interesante programita, add-in del propio Crystal, es un add-in del add-in. Pero aquí tengo que cerrar este temita, si no me va a dejar. Ok, ahora sí, el Predictor debería... Bueno, ¿qué pasó? Por lo visto, tengo al Excel un poquito cansado. Vengo un minuto mientras reacciona. Bueno, el Predictor en esencia va a reconocer igual la base de datos que tenemos. Siempre que la seleccionemos de manera completa, nos va a decir hasta dónde tenemos información de títulos, hasta dónde tenemos información de etiquetas. Es bastante, usa la misma lógica que cuando les mostré el batch fit o prueba de bondad de ajuste. Nos va a mostrar este cuadrito. Lo propio nos dice, arriba tenés títulos, acá tenés columnas, etiquetas, sí, perfecto. El software, como digo, es súper intuitivo para hacer un ejercicio rápido, pero ahí obviamente en esa velocidad, por ahí estamos pecando de omitir algún tema importante. El software no está diseñado esencialmente para proyecciones, pero bueno, tiene este tipo de alternativas interesantes. Por ejemplo, acá cuando hablamos de los datos, nos va a preguntar qué tipo de atributos son, es decir, qué son periodos, segundos, minutos, horas, en este caso son años. En el caso de estacionalidad, nos permite detectar de manera automática, o le podemos decir directamente que considera datos estacionales o no estacionales. Normalmente dejémosle de detección automática. Podemos pedir que nos muestre el análisis que está haciendo. Fíjense, ver estacionalidad, y nos va a mostrar, obviamente, en este caso, no tiene ninguna identificada, en este caso, para el PIB per cápita, y en este caso tampoco para emisiones de CO2. Ok, entonces está haciendo su trabajo de forma en back office, digamos, el Crystal Ball. La parte de incluir eventos es si tenemos conocimiento de algún hito muy particular, de un quiebre estructural, de alguna crisis, por ejemplo, muy puntual que hubiese habido. Acá podemos incluir la fecha y qué efecto tuvo, ¿no? Filtrado de datos, este tema es bien interesante porque básicamente lo que dice es, si te faltan datos, buscaré cómo incorporarlos, básicamente será a través de una interpolación. Ajustar valores atípicos, es decir, cuando tenga un valor demasiado disparado o demasiado bajo, lo voy a tratar de corregir. Y fíjense, aquí le puedo pedir que nos muestre cómo filtran datos. En el caso de las emisiones de CO2, sí hay una filtración, fíjense por favor. Aquí me está cambiando estos dos datitos, no los va a tomar en cuenta efectos de la proyección porque tiene un cambio muy drástico. En el caso del PIB no tiene ningún ajuste. Bueno, le damos siguiente y nos dice qué métodos queremos utilizar. En este caso, como las series son no estacionales, porque no hay estacionalidad identificada, estamos utilizando solo estos 4 métodos, y aparte estamos utilizando el algoritmo de una modelación de tipo ARIMA, es decir, una modelación de media móvil, autorregresiva y con datos integrados. Si le damos regresión lineal múltiple, nos va a pedir que le demos cuál es Y, cuál es X. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, en este caso, como estamos hablando solamente de series temporales, estas son las opciones que nos quedan. Le damos siguiente. Bueno, en este caso sería identificar cuál es el mejor indicador de error para que el programa minimice. Normalmente hablamos del error cuadrático medio, es el indicador estándar con el que se suele trabajar, pero nos da estas otras dos opciones que son la desviación absoluta media y la desviación absoluta porcentual. Bueno, en términos de la técnica de predicción, eso vamos a conversar directamente ya sobre el gráfico. Fíjense ahora, simplemente le damos ejecutar, y depende de la serie que queramos ver, ya el programa me está diciendo cuál es el mejor método que aplicaría a cada caso. En el caso del PIB me está diciendo, mira,
yo te recomiendo utilizar un suavizado exponencial doble. El segundo mejor método es un método ARIMA 110. El siguiente, y así sucesivamente. Obviamente nos está mostrando el mejor primero. Siempre nos va a mostrar este intervalo de confianza acá, justamente en la forma que tiene el cono de la incertidumbre, que es el concepto vinculado a esto, porque a medida que nos alejamos del tiempo, estamos con menor certidumbre sobre los valores que puede tomar. Y fíjense en el caso de las emisiones de carbono, está tomando como mejor método un suavizado exponencial doble. Ok, acá podemos añadirle este tema de periodos de predicción y decirle, bueno, ¿cuánto queremos proyectar? Digamos que queremos proyectar 10 años, solo 10. Le damos, perdón, ajustar. Le damos pegar y dice, al final de los datos históricos, incluir series de datos, pegar como suposiciones de Crystal Ball, y esta parte es súper interesante, y autoformato. Fíjense, le doy pegar a esto, le doy aceptar, y el software ya me entrega la proyección para 10 años. Vuelvo a insistir, es un paquete que está tomando en cuenta distintas alternativas de métodos, pero ya hace por lo menos un esfuerzo interesante en poder generar este tipo de valores. Ahora les muestro algo muy rápido y con eso termino, y es que esto también se puede simular. Porque al final del día, como fíjense, las celdas están en ese verde fosforescente. Entonces supongamos de que yo voy a tomar esto como series a futuro. Simplemente lo voy a vincular, le voy a poner un igual, nada más. Acá lo que voy a hacer es definir previsión. Y quiero que esta celda se llame, por ejemplo, 2015. Le quito mis F4 para poder copiar y pegar. Aceptar. Ok, entonces para copiar y pegar algo en Crystal Ball también vale la pena mencionarlo, es con estos botoncitos aquí arriba. No es control C, control V, porque eso solamente les va a copiar el color. Acá copiar, pegar. Y bueno, le puedo pedir que me simule y me va a dar justamente las 10 opciones de simulación. Es decir, me va a mostrar un gráfico para 2024, 23, 22, 21, 20, en fin, todo el esquema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me interesaría ver a efectos de presentar una proyección y mostrar cómo se comportaría a lo largo del tiempo? Un gráfico agregado de esto. ¿Y cómo lo hacemos? Rápidamente sería, acá les voy a mostrar ver gráficos de tendencia. Le voy a pedir que creemos uno nuevo. Y le voy a pedir que me grafique todos los años. Me va a mostrar esto. Justamente el gráfico de ese cono de la incertidumbre que estábamos conversando, y lo que me está mostrando en colores son los distintos intervalos de confianza, básicamente. Ahora, esto también yo le puedo pedir que me genere el informe para tenerlo guardado, y con eso, el informe completo, acá está, y con eso prácticamente ya tendríamos un análisis de proyecciones que podemos montar, por ejemplo, en un análisis de flujo de caja, o podemos meterlo en otro tipo de análisis de sistema de procesos que tengamos involucrado en una toma de decisiones. Entonces, básicamente esa era la idea. Un poquito quería compartir esos tres menús que tiene el Crystal Ball dentro de esto. Obviamente la idea no era llamémosle así, un detalle demasiado teórico, pero sí por lo menos una muestra de cómo funciona la herramienta y de qué aplicaciones le podemos dar ya sea en el día a día o en nuestra actividad docente, ¿no? Sí, me preguntan sobre el último gráfico. Acá lo que estamos viendo es la proyección, ¿sí? Y cada uno de estos colores lo que me representa es un intervalo de confianza. Por ejemplo, el azul me está mostrando los valores que van a tomar, en teoría, de acuerdo a la modelación, las emisiones de carbono per cápita en Bolivia del 2024 el 2024, que iría desde 1.70 toneladas por persona hasta 2.80 toneladas por persona, con una confiabilidad del 90%. Lo propio para cada año. Entonces, básicamente sería eso, y la verdad que les agradezco mucho por la oportunidad de conversar, y bueno,
Muchísimas gracias a la facultad y a la universidad que nos da este espacio para conversar. Gracias, Juan Fernando. No sé si hay alguna pregunta que la quieran hacer de forma directa. Veo que en el chat hay algunas preguntas, algunas consultas. Bueno, es más, muchas gracias, profe. Bien, yo como les decía voy a compartir el link con la grabación, con la presentación, con los 3 Excel y algunos links de interés para que puedan tener acceso a algunos instaladores, algunos elementos vinculados a links de, ¿cómo se llama?, introductorios al uso del programa. Perfecto. En lo que usted nos va a pasar, nos va a poder pasar, Juanfer, la posibilidad de los instaladores, nos dice, ¿no? Sí, sí, el que utiliza la universidad, sí. El que utiliza la universidad. Ok. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Bien, creo que ninguna. Bien, Juan Fernando, muchísimas gracias por este tiempo que de verdad que ha sido muy fructífero toda la información que nos has dado y mucho más aún el poder tener esta grabación posteriormente para poder recurrir a ella y hacer uso y seguir aprendiendo. Muchas gracias, Juan Fernando. Y pues bueno, tenemos varios estudiantes y varios docentes colgados ahora. Desearles lo mejor de lo que nos queda de semestre y sobre todo lo mejor para poder concluir un semestre de manera exitosa como lo hemos venido haciendo. Muchas gracias, Juan Fernando, y muchas gracias a todos por estar. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, señores. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.